Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Dios. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante libro de Primera de Reyes, donde veremos cómo Dios guía a su pueblo en tiempos de cambio y desafío. Si te apasiona profundizar en la palabra y quieres seguir explorando más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así podemos seguir creciendo juntos en este camino de fe. Comencemos. Reyes es el 11º libro del Antiguo Testamento en la Biblia y relata la historia de los reyes de Israel y Judá desde el final del reinado del rey David hasta el reinado de su hijo Salomón, y más tarde hasta la división del reino en dos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Reinado de Salomón, ascenso al trono. Después de la muerte de su padre David, Salomón se convierte en rey de Israel. El libro describe cómo consolidó su reino, eliminando a sus enemigos. Reyes 1 a 2, el ascenso al trono de Salomón se encuentra en los primeros capítulos del libro de Reyes y en Crónicas. Este episodio clave marca la transición del reinado de David, el rey más importante de Israel, a su hijo Salomón, quien fue elegido por Dios para sucederle. Aquí está la secuencia completa. Entrando en contexto, David, ya anciano y debilitado, había gobernado Israel por muchos años. Aunque Dios había elegido a Salomón como sucesor, Crónicas 22, 9-10, uno de los hijos mayores de David, Adonías, se declaró rey sin el consentimiento de su padre. Rebelión de Adonías, Reyes 1, 5-10. Adonías, el cuarto hijo de David, aprovechó la vejez de su padre para intentar usurpar el trono. Se proclamó rey con el apoyo de personajes influyentes, como Joab, comandante del ejército de David, y Abiatar, sacerdote. Organizó una gran celebración, sacrificando animales y reuniendo a nobles para reforzar su pretensión al trono. Sin embargo, no invitó a algunas figuras clave, como el profeta Natán, Benaías, jefe de la guardia de David, ni a Salomón, lo que indicaba que sabía que su reclamo no era legítimo. Reyes 1, 11-27. El profeta Natán y Betsabé, la madre de Salomón, se aliaron para detener a Adonías. Betsabé fue ante el rey David para recordarle su promesa de que Salomón sería su sucesor. Natán, respaldando las palabras de Betsabé, confirmó que Adonías estaba intentando tomar el trono. La confirmación de Salomón como rey, Reyes 1, 28-40. David, tras escuchar a Betsabé y Natán, actuó rápidamente. Ordenó a Sadoc el sacerdote, a Natán y a Benaías que llevaran a Salomón a montar en su mula real y lo ungieran como rey en Gión. Esto era una señal clara de que Salomón era el rey legítimo. El pueblo celebró y clamó: «¡Viva el rey Salomón!». Este acto de unción pública, acompañado de la proclamación real y la aceptación del pueblo, consolidó el poder de Salomón y desbarató la rebelión de Adonías. Adonías rinde cuentas, Reyes 1, 41-53. Al enterarse del nombramiento de Salomón, Adonías y sus seguidores entraron en pánico. Adonías fue al altar en busca de asilo, temiendo por su vida. Pero Salomón, mostrando clemencia, le perdonó la vida, siempre y cuando se comportara lealmente. Reinado de Salomón. Tras este ascenso, Salomón consolidó su poder eliminando a aquellos que representaban amenazas a su reino. Adonías, aunque inicialmente perdonado, más tarde intentó reclamar de nuevo el poder indirectamente, lo que resultó en su ejecución. Reyes 2, 13-25. Adonías intentó reclamar el poder por segunda vez tras la muerte del rey David y la consolidación de Salomón como rey. Esta vez, lo hizo de una manera más sutil, pero igualmente peligrosa para su seguridad. El plan de Adonías, Reyes 2, 13-18. Adonías, que ya había sido perdonado por Salomón después de su primer intento de tomar el trono, hizo un movimiento estratégico al pedir la mano de Abisag, una joven que había cuidado al rey David en sus últimos días. Adonías fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le pidió que intercediera ante su hijo para que le permitiera casarse con Abisag. El significado de la petición, aunque a simple vista esto podría parecer una solicitud inocente, tenía implicaciones políticas importantes.
En la cultura de la época, casarse con la concubina de un rey fallecido o su cuidadora principal era una manera simbólica de reclamar el poder del trono. Al solicitar a Abisag, Adonías estaba haciendo un movimiento indirecto para fortalecer su posición y, potencialmente, reclamar nuevamente el trono de Israel. Reacción de Salomón, 1 Reyes 2, 19-25. Cuando Betsabé llevó la petición de Adonías a Salomón, el rey inmediatamente vio las intenciones ocultas detrás de esta solicitud. Salomón interpretó el intento de Adonías como un desafío a su autoridad y una amenaza a su reinado. A partir de ahí, Salomón ordenó la ejecución de Adonías, lo que puso fin de manera definitiva a sus aspiraciones de poder. Este intento de reclamar el poder por segunda vez le costó a Adonías la vida, ya que Salomón no estaba dispuesto a permitir una amenaza a su reinado tras haber consolidado su trono. Sabiduría de Salomón. Uno de los aspectos más destacados de su reinado es su famosa sabiduría, que Dios le concedió en respuesta a su humilde oración. La historia más conocida es la del juicio de Salomón, donde resuelve una disputa entre dos mujeres reclamando ser la madre de un bebé, 1 Reyes 3, 16-28. La sabiduría de Salomón es uno de los aspectos más destacados de su reinado y es mencionada principalmente en la Biblia, en el libro de 1 Reyes. Salomón es considerado el rey más sabio de Israel debido a su habilidad para tomar decisiones justas y acertadas, algo que le fue otorgado por Dios en respuesta a su humilde oración. Origen de la sabiduría de Salomón. Después de que Salomón ascendió al trono, Dios se le apareció en un sueño y le ofreció concederle cualquier cosa que pidiera. En lugar de pedir riquezas, poder o una vida larga, Salomón pidió sabiduría y discernimiento para gobernar al pueblo de Israel con justicia. Esta petición agradó a Dios, quien no solo le otorgó una gran sabiduría, sino también riquezas y honor que no había pedido. 1 Reyes 3, 5-14. Ejemplos de la sabiduría de Salomón. El juicio de Salomón, 1 Reyes 3, 16-28. Este es probablemente el ejemplo más famoso de su sabiduría. Dos mujeres llegaron a él con un bebé, ambas afirmando ser la madre. Para resolver el caso, Salomón propuso cortar al bebé en dos y dar la mitad a cada una. La verdadera madre, llena de compasión, pidió que le dieran el bebé a la otra mujer para salvar su vida, revelando su identidad. Esta decisión demostró la capacidad de Salomón para discernir la verdad en situaciones difíciles. Proverbios y cánticos. Se le atribuyen muchos de los proverbios y máximas de sabiduría contenidas en el libro de Proverbios, así como en Eclesiastés y en el Cantar de los Cantares. Estos textos muestran su profunda comprensión de la vida, la justicia, la moral y la conducta humana. Uno de los pasajes más hermosos y conocidos atribuidos a Salomón es el famoso fragmento del Cantar de los Cantares, también conocido como el Cantar de Salomón. Este libro poético celebra el amor entre un hombre y una mujer, y es considerado una alegoría del amor de Dios por su pueblo. Uno de los versos más destacados es: fuerte es el amor, como la muerte, y el celo, tenaz como el sepulcro. Sus brasas son brasas de fuego, una llama del Señor. Cantar de los Cantares 8:6. Este verso es considerado uno de los más bellos porque expresa la fuerza y la intensidad del amor, comparándolo con la muerte y el fuego, símbolos de algo poderoso e inextinguible. En cuanto a los proverbios, uno de los más bellos y populares es: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5-6. Este proverbio refleja la importancia de la confianza en Dios y la humildad, ofreciendo un consejo universal sobre la fe y la guía divina en la vida. Ambos textos están llenos de sabiduría y poesía que han perdurado a lo largo de los siglos. Reputación internacional. La fama de la sabiduría de Salomón se extendió más allá de Israel, atrayendo a dignatarios de todo el mundo, como la reina de Saba, 1 Reyes 10. Ella viajó a Jerusalén para poner a prueba a Salomón con preguntas difíciles, y quedó asombrada por su conocimiento, su riqueza y la organización de su reino. Cuando la reina de Saba escuchó hablar de lo famoso que era Salomón y que su sabiduría se debía al gran poder de Dios, decidió ir a visitarlo.
Ella quería hacerle preguntas difíciles para ver si era tan sabio como decían. Llegó a Jerusalén acompañada de sus consejeros y con camellos cargados de perfumes y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando se encontró con Salomón, ella le hizo todas las preguntas que había preparado. Y Salomón las contestó todas. No hubo nada que el rey no pudiera explicarle. La reina quedó maravillada al ver lo sabio que era Salomón. También tuvo tiempo para admirar la hermosura del palacio, la rica comida que servían a la mesa, los asientos que ocupaban los asistentes, el aspecto y la ropa de todos los sirvientes y, en especial, la de los que servían el vino al rey. Se asombró al ver todos los animales que el rey daba como ofrenda en el templo de Dios. Entonces le dijo a Salomón: todo lo que escuché en mi país acerca de lo que has hecho y de lo sabio que eres, es cierto. Yo no lo creía, pero ahora lo he visto con mis propios ojos, y sé que es verdad. En realidad, no me habían contado ni siquiera la mitad. Eres más sabio y rico de lo que yo había escuchado. Qué felices deben ser tus esposas. Y qué contentos deben estar todos tus servidores, pues siempre cuentan con tus sabios consejos. Bendito sea tu Dios, a quien le agradó tu conducta y te hizo rey de Israel para que gobiernes con justicia. No hay duda, Dios ama a Israel. Después, la reina de Sabá le dio a Salomón 3.960 kilos de oro, y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Además, los barcos de Hiram, que habían traído desde Ofir el oro para Salomón, trajeron gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Con esa madera el rey hizo barandas para el templo de Dios y para el palacio. También hizo para los músicos arpas y liras. Nunca antes se había visto tanto perfume y tanta madera de sándalo en Israel. El rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella le pidió, además de los regalos que él ya le había preparado. Después ella volvió a su país con sus consejeros. Puntos importantes de esta visita: la reina de Sabá proviene de una región que se cree que abarca partes de la actual Etiopía y Yemen. En la tradición, se le asocia con la riqueza y la sabiduría. El relato bíblico no proporciona muchos detalles sobre su vida anterior, pero la reina de Sabá es presentada como una monarca poderosa y astuta. Esta visita simboliza no solo un intercambio cultural, sino también un reconocimiento de la grandeza de Salomón, un Reyes 10:10. Impacto de la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón no solo le permitió gobernar con éxito y justicia, sino que también trajo prosperidad y paz a Israel durante gran parte de su reinado. Sin embargo, al final de su vida, Salomón se desvió al permitir la idolatría en su reino, lo que eventualmente llevó a la división de Israel después de su muerte. La sabiduría de Salomón sigue siendo un símbolo de la justicia divina y el buen juicio, y es citada en contextos religiosos, literarios y culturales. Construcción del Templo de Jerusalén. Salomón construyó el primer templo en Jerusalén, un proyecto monumental que fue el centro de culto para los israelitas, 1 Reyes 6-8. La construcción del templo en Jerusalén por Salomón es un evento significativo en la historia de Israel y se describe principalmente en 1 Reyes 6-7 y 2 Crónicas 3-4. Aquí tienes un resumen de los aspectos clave de esta monumental edificación. Contexto de la construcción. Planificación. La construcción del templo fue un deseo de David, quien no pudo llevar a cabo el proyecto debido a las guerras y la sangre en sus manos. Sin embargo, Dios le reveló a David que su hijo Salomón sería el encargado de construir el templo, 1 Crónicas 22, 7-10. Materiales. Salomón utilizó materiales de gran calidad, incluyendo piedras talladas, cedro del Líbano y oro. Hizo acuerdos con el rey Hiram de Tiro para obtener madera y otros recursos necesarios para la construcción, 1 Reyes 5, 1-12. Arquitectura. El templo fue diseñado como un lugar para adorar a Yahvé y contener el Arca de la Alianza. Tenía un salón principal, llamado el Lugar Santo, y un santuario donde se guardaba el Arca, 1 Reyes 6, 19-20. Dimensiones. El templo tenía aproximadamente 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 5 metros de alto. Estaba adornado con oro y otros materiales preciosos,
reflejando la gloria de Dios y la riqueza de Israel bajo Salomón, 1 Reyes 6:2, 6:20. Duración: la construcción del templo tomó 7 años, 1 Reyes 6:38, un tiempo considerable que reflejaba la magnitud del proyecto. Dedicación: Salomón dedicó el templo en una ceremonia elaborada, en la que oró y ofreció sacrificios a Dios. Esta dedicación se encuentra en 1 Reyes 8 y fue un evento clave para la comunidad israelita, marcando el templo como el centro de la adoración y el sacrificio. El templo de Salomón simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo y era considerado un lugar sagrado. Se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel y jugó un papel crucial en la identidad nacional y espiritual de los israelitas. La construcción del templo no solo es un hito arquitectónico, sino que también tiene un profundo significado teológico y cultural en la historia judía. Después de la construcción del templo de Salomón, varios eventos significativos ocurrieron en la historia de Israel que afectaron tanto al reino como a su relación con Dios. Aquí hay un resumen de lo que sucedió. 1. Dedicación del templo. Salomón dedicó el templo en una ceremonia elaborada, donde ofreció oraciones y sacrificios. En su oración, reconoció la grandeza de Dios y pidió que el templo fuera un lugar donde las oraciones de Israel fueran escuchadas. 1 Reyes 8, 22-53. Esta dedicación simbolizó la presencia de Dios en medio de su pueblo y estableció el templo como el centro de adoración en Israel. 2. Época de paz y prosperidad. Durante el reinado de Salomón, Israel disfrutó de un periodo de paz y prosperidad. La construcción del templo atrajo la atención de otras naciones, y el rey Salomón fue conocido por su sabiduría y riqueza. Se fortalecieron las relaciones comerciales con otros reinos, como el de Irán, de Tiro y Egipto. 1 Reyes 10, 1, 29. 3. Desviaciones y apostasía. A pesar del éxito inicial, a lo largo de su reinado, Salomón permitió la adoración de dioses extranjeros debido a la influencia de sus esposas. 1 Reyes 11, 1, 8. Esto llevó a una creciente apostasía en Israel y a la introducción de la idolatría, lo que provocó la ira de Dios y la profecía de divisiones futuras en el reino. 5. Destrucción del templo. Aunque el templo fue un símbolo de la presencia de Dios, fue destruido más tarde durante la invasión babilónica en el siglo VI a.C. Esto marcó un importante punto de inflexión en la historia de Israel y el exilio del pueblo judío. 6. Renovación del pacto. Después del exilio, el pueblo judío regresó a Jerusalén y reconstruyó el templo bajo el liderazgo de personajes como Esdras y Nehemías. Este nuevo templo no alcanzó la grandeza del original, pero simbolizaba la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. División del reino. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono. Sin embargo, su dureza provocó que 10 de las tribus del norte se rebelaran y formaran el reino de Israel bajo Jeroboam, dejando a Roboam con solo el reino de Judá en el sur. 1 Reyes 12. Esta división se mantuvo durante varios siglos. La división del reino de Israel ocurrió tras la muerte del rey Salomón en el siglo X a.C. y fue un evento crucial en la historia del pueblo israelita. Esta división resultó en la creación de dos reinos separados, Israel en el norte y Judá en el sur. Aquí hay un resumen de cómo ocurrió esta división. Contexto de la división. Reinado de Salomón. Aunque Salomón fue conocido por su sabiduría y riqueza, también impuso altos impuestos y trabajos forzados para financiar proyectos como la construcción del templo. Esto generó descontento entre el pueblo. 1 Reyes 12:4. Causas de la división. Al final del reinado de Salomón, la influencia de sus esposas extranjeras llevó a la idolatría y a la corrupción religiosa. Esto provocó la desconfianza de muchas tribus hacia la dinastía de Salomón. La división 1. Rehoboam y el consejo. Tras la muerte de Salomón, su hijo Rehoboam ascendió al trono. Los líderes de las tribus del norte le pidieron que aliviara la carga impositiva que había impuesto su padre. 1 Reyes 12, 3-5. Rehoboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre, quienes le aconsejaron que fuera servicial y amable con el pueblo. 2. Decisión de Rehoboam. Sin embargo, Rehoboam decidió escuchar el consejo de los jóvenes que crecieron con él,
quienes le aconsejaron que fuera más severo que su padre. Él respondió a las tribus del norte que su dedo meñique sería más pesado que los lomos de su padre, 1 Reyes 12, 10-11. 3. Reacción de las tribus. La respuesta de Rehoboam provocó un gran descontento. Las tribus del norte se rebelaron y, bajo el liderazgo de Jeroboam, un antiguo funcionario de Salomón, se separaron y formaron el reino de Israel. Rehoboam se quedó con el reino de Judá, que incluía Jerusalén, 1 Reyes 12, 16-20. Consecuencias: reinos separados. Israel y Judá coexistieron como reinos separados durante varios siglos, cada uno con sus propios reyes y sistemas de adoración. Israel tuvo su capital en Samaria, mientras que Judá mantuvo Jerusalén como su capital. División religiosa. La división también tuvo un impacto religioso, ya que Jeroboam estableció centros de culto en Betel y Dan para evitar que los israelitas viajaran a Jerusalén para adorar, lo que fomentó la idolatría en el reino del norte, 1 Reyes 12, 28-30. Si quieres seguir estudiando la palabra conmigo y llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. Amén.